La investigación cualitativa centra su interés en la comprensión de hechos o fenómenos sociales a partir de la descripción e interpretación de los mismos desde las palabras y las voces de los sujetos interactuantes en un contexto y tiempo particulares. Partiendo del reconocimiento del investigador como sujeto activo del proceso de conocimiento, esa interpretación de la realidad que resulte de la investigación implicará entonces el asumir el rol del investigador en su accionar deliberado. Así, el conocimiento al cual se llega como resultado investigativo es un conocimiento construido, mediado por procesos de registro, ordenación, categorización, codificación, interpretación de la información inicialmente recogida y que de esta manera es transformada en el dato cualitativo. Para que la información pueda ser interpretada es necesario convertirla en dato, pero debido al volumen de información que caracteriza la investigación cualitativa, se requiere desarrollar una compleja sucesión de construcción analítica que Rodríguez y otros en el 2005 llaman la reducción de datos y que requiere identificar unidades de contenido, para lo cual se deben definir claramente los criterios de construcción que permitirán identificar y clasificar las unidades en el proceso de categorización y codificación, analizando e identificando vínculos al interior de las categorías, así como entre ellas, para ir elaborando explicaciones de las mismas. Posteriormente y obtenidos los resultados, se requiere verificar las conclusiones a partir de los criterios de verdad y de calidad que el investigador haya definido a tal fin. Vale decir, si bien la subjetividad del investigador es asumida en el enfoque cualitativo, este tiene el deber, el compromiso de garantizar la definición y procura de criterios de validez, credibilidad, transparencia y confirmabilidad a la investigación que realiza. El punto de partida de toda investigación, sea esta cualitativa o cuantitativa, es la determinación de un problema a partir del cual se recurre a un corpus teórico que permita una aproximación descriptiva, analítica, interpretativa o de comprensión del carácter que adopta ese problema. Ese corpus teórico lleva aparejado un método, y es a partir de este método que se recurre a la batería de técnicas de abordaje, las cuales se seleccionarán en razón de los objetivos de la investigación. Se requiere entonces planificar la investigación en distintas etapas o momentos, los cuales en la investigación cualitativa no responden a una secuencia estricta. Al respecto, Rodríguez y otros en el año 99 proponen 4 fases fundamentales en el proceso de investigación cualitativa. Estas son la fase preparatoria, el trabajo de campo, la fase analítica y la fase informativa. En el gráfico que presentamos se reflejan los procesos vividos en una investigación cualitativa que, como se ha dicho, no son pasos secuenciales, sino que se superponen, se entremezclan, permitiendo una dinámica de construcción del conocimiento en la medida en que se avanza en el camino trazado. Veamos entonces en este gráfico cómo la fase preparatoria se parte de la reflexión y se corresponde con el inicio del diseño, generándose el proyecto de la investigación. En el segundo momento, la segunda fase, el trabajo de campo, implica el acceso al campo y la recogida de datos. Como resultado da el contar con un conjunto de datos acumulados. La tercera fase, que es la fase analítica, se traduce en la reducción de los datos, la disposición y transformación de los mismos y finalmente la obtención de resultados y verificación de conclusiones. Todo ese proceso es el que finalmente da como producto los resultados. Y para culminar, tenemos la fase informativa que deriva en el informe de investigación y en la divulgación de los resultados obtenidos. Concentrándonos en el informe o reporte de investigación, debemos señalar que este es entendido como la presentación ordenada de los aprendizajes logrados a lo largo del proceso de recolección y análisis de información relativos, por supuesto, al objeto de estudio. Debe ser conciso, breve y coherente. Debe partir del informe, o a partir del informe de la investigación, es posible hacer un estudio crítico al conocimiento general del objeto de estudio y de la reflexión de los procedimientos y los temas tratados.
El informe es un elemento clave en el seguimiento y la evaluación del desarrollo de un proyecto. Pasemos a ver los contenidos básicos del informe. Este debe iniciarse con un resumen corto, posteriormente deben plasmarse la pregunta de investigación, los objetivos, el enfoque teórico, el proceso metodológico y los resultados. Es de suma importancia tener claro qué decir y cómo decir respecto al proceso vivido en la investigación, así como los resultados obtenidos, puesto que el interés del investigador o investigadora debe ser que el lector comprenda cómo se desarrolló la investigación. Al respecto, se debe recordar que la flexibilidad de la investigación cualitativa permite que la pregunta de investigación también se vaya ajustando, vaya evolucionando a lo largo del proceso de investigación. Desde la pregunta se van estableciendo relaciones y se podrá verificar, refutar o complementar nuestra indagación o la de otros autores. Se retoman posteriormente los objetivos de la investigación. A este respecto, Gómez aclara que es necesario evitar la confusión del objeto de investigación, que es el qué, con el fin, que es el por qué, y la metodología, que es el cómo. Igualmente debe presentarse el proceso metodológico seguido, así como las técnicas e instrumentos. Por otra parte, es importante tener claro los resultados obtenidos. Estos se traducen en la explicación, la interpretación a la luz de la teoría que sirve de soporte de la categorización y el sistema de relaciones analíticas hecha por el investigador. Veamos, sin embargo, que es posible encontrar distintos tipos de informes de acuerdo a la audiencia a la cual van dirigidos. Al respecto, Ligia Ortiz en el año 2012 señala 3 grandes tipologías de informes. En primer lugar, plantea el informe científico o la memoria científica, que está redactado en un lenguaje riguroso, técnico y exacto, está orientado fundamentalmente a un auditorio de personas especializadas en la materia. El segundo tipo de informe es el informe técnico, que requiere un nivel de calidad muy grande, se orienta más que todo al objeto empírico de la investigación, es un informe más abierto y no está dirigido específicamente a los grandes conocedores de la materia que se aborda. Finalmente, el informe de divulgación, que está destinado a un público mucho más amplio, que no necesariamente manejan y dominan el tema tratado. Por ello, los términos empleados en la redacción del informe no requieren ser muy técnicos y especializados. Autores como Gómez abogan por un lenguaje que cautive al lector, que permita hablar a los participantes de la investigación, que la información fluya entre las voces de los informantes y las reflexiones teóricas del investigador. El informe, dice, debe ser tan empírico para ser creíble y tan analítico para ser interesante. Pasemos a revisar rápidamente la estructura formal del informe de investigación. A este respecto debemos decir que existen muchísimas y diversas formas de presentar los resultados de la investigación. Nos acogemos en este momento a las propuestas de la investigadora Ortiz, que en el año 2012 propone 3 grandes secciones para el desarrollo o la presentación del reporte de investigación. La primera sección, que corresponde a los preliminares, como la portada, los agradecimientos, el inicio de contenido, las listas de tablas y figuras. La segunda sección, que corresponde al informe y que presenta la introducción, los referentes conceptuales, conceptos, teorías, relaciones con el problema motivo de estudio, las metodologías, los resultados y las conclusiones. La tercera sección se refiere a las referencias y apéndices, y acá se recogen la bibliografía, los instrumentos de recolección utilizados y cualquier otro que el investigador considere. Para culminar, digamos con Adrián Escribano que la investigación cualitativa debe comprenderse como un camino amplio, sin restricciones, pero con una clara guía.